Bien, muchachos, ahora vamos a ver en el curso de matemática la lógica proposicional. Miren, para la lógica proposicional debo de entender qué es un enunciado. Un enunciado es una frase cualquiera, pero para usar los conectivos lógicos yo debo de tener presente que se deben de tener proposiciones. ¿Y qué viene a ser una proposición? Una proposición viene a ser una frase, pero que esa frase se pueda evaluar. Es decir, que yo al evaluarla debe tener verdad o al evaluarla puede ser. Por lo tanto, viene a ser un enunciado aseverativo. Es decir, que yo puedo evaluarlo si es verdad o si es falsedad. Existen varios enunciados, ¿no? Viene a ser el desiderativo, el exclamativo, el aseverativo, pero solamente para las proposiciones se usa el enunciado aseverativo. Ejemplo, vamos a ver los siguientes ejemplos si viene a ser una proposición o viene a ser un enunciado. La paz es deseable. ¿Viene a ser un enunciado simple o viene a ser una proposición? Hemos dicho que en la proposición viene a ser un enunciado aseverativo. Por lo tanto, lo evalúo. La paz es deseable. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué año? ¿Cómo? ¿En qué país? ¿Me dice algo ese enunciado? No. Entonces, cuando no me dice algo, entonces esto viene a ser un enunciado simplemente. Que te vaya bien es el siguiente ejemplo. Que te vaya bien. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Entonces, cuando no hay ninguna respuesta a las preguntas que yo hago, entonces viene a ser un simple enunciado. Que seas feliz. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Tampoco tengo una respuesta a ese enunciado. Belleza es la de Mary. ¿Quién es bella? Mary. Entonces, por lo tanto, hay una respuesta. Entonces, si hay una respuesta, ¿quién es bella o quién es la belleza? Es Mary. Entonces, esto viene a ser una proposición. Los conectivos lógicos. Los conectivos lógicos sirven para usarlos entre las proposiciones, ¿no? Entonces, conjunción. Los conectivos lógicos más conocidos que vamos a usar es la conjunción, la disyunción, la condicional, que se representa así, la bicondicional, que se representa así, la exclusiva, que se representa así. Entonces, en otras palabras, esta es la I, esta es la O, este es entonces, y esto es sí, solo, sí. Esto viene a ser la exclusiva. Esto viene a ser una disyunción fuerte, que también la usamos en la tabla. Por lo tanto, para usar los conectivos lógicos, por lo menos deben haber dos proposiciones para usar estos conectivos. Como mínimo, dos proposiciones. Y las proposiciones, ¿cómo se escriben o cómo se denotan? Se denotan con la letra P, Q, R, S, T, U, V, pero en minúsculas. Para armar las tablas, el número de filas, para saber el número de filas, se obtiene con la constante 2,
a la n, donde n viene a ser el número de proposiciones que están interviniendo en el problema. Por ejemplo, cuando se tiene dos proposiciones, el número de filas será, según la constante, va a ser igual 2 a la n, como son dos proposiciones, va a ser 2 a la 2 es igual a 4. 4 filas. ¿Cómo se escriben las columnas de las 4 filas? En la primera, P, 2 verdaderas, 2 falsas, y Q va a ser verdad, falsedad, verdad, falsedad. Ahora, cuando se tienen 3 proposiciones, el número de filas será 2 a la 3, que será igual a 8 filas. ¿Y cómo se denotan esas filas? Si tenemos las 3 proposiciones, la primera fila será 4 verdaderas, 4 falsas. La segunda columna será 2 verdades, 2 falsedades, 2 verdades, 2 falsedades. Y en la tercera columna sería verdad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad. Seguimos con los conectivos lógicos. Ahora, la conjunción, ¿cómo se ve en las tablas como conectivo lógico? Tenemos en la conjunción, cuando los dos son verdaderos, esto va a ser verdad. Esto va a ser falsedad, falsedad y falsedad. En la disyunción, cuando los dos son falsos, entonces esto va a ser falso. Entonces, esto va a ser verdad, esto va a ser verdad y esto va a ser verdad. En la condicional, cuando la condicional, la primera es verdad y la segunda es falsa, esto viene a ser falso. Esto viene a ser verdad, verdad y verdad. En la bicondicional, cuando son iguales, es verdad. Cuando son iguales, es verdad. Esto viene a ser falsedad y esto viene a ser falsedad. En la exclusiva, es lo contrario a la bicondicional. Es decir, si son iguales, esto va a ser falso. Esto va a ser falso. Esto va a ser verdad. Esto va a ser verdad. La mnemotecnia es que todo lo que hemos visto ahí se reduce de la siguiente manera. En la I, cuando los dos son verdad, es verdad. El resto va a ser falso, falso, falso. En la disyunción, cuando en la disyunción los dos son falsos, entonces esto viene a ser falso. ¿El resto qué va a ser? El resto va a ser verdad. En la condicional, cuando la primera es verdad y la segunda, esto va a ser falso. ¿Qué va a ser el resto? Verdad, verdad. En la bicondicional, cuando son iguales, verdad. Cuando son iguales, verdad. El resto va a ser falso. En la exclusiva, es lo contrario de esto. Cuando son iguales, esto va a ser falso. Cuando son iguales, esto va a ser falso. Y esto va a ser verdad y esto va a ser verdad.